En este vídeo vamos a ver una nueva forma de poder ganar dinero utilizando prácticamente cualquier ordenador. Y lo curioso de todo esto es que no hay nadie hablando sobre esta nueva estrategia. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. En el canal hemos probado un montón de máquinas distintas para minar criptomonedas. Las más populares son los rigs de minería y los ASICs, y el problema que tienen estas máquinas es que, número uno, son máquinas caras. Vamos a tener que hacer una inversión bastante importante de dinero para poder comprar estas máquinas. Son máquinas que hacen bastante ruido, por lo tanto es muy incómodo tenerlas en casa, y sobre todo estas máquinas consumen muchísima electricidad, por lo tanto el pago mensual que vamos a tener que hacer de electricidad va a ser bastante elevado. Pero recientemente Ramón, un miembro de mi equipo, se dio cuenta que existe una forma de poder generar criptomonedas con ordenadores de la cual nadie está hablando. Lo interesante es que se puede hacer con cualquier ordenador. Nosotros hemos hecho el experimento durante un mes utilizando un ordenador que nos ha costado 45 euros, que serían unos 49 dólares. Estamos hablando de un ordenador de hace 10 años, por lo tanto un ordenador realmente antiguo, y que prácticamente todo el mundo tengáis un ordenador bastante más nuevo. Además, todo esto consume bastante poca electricidad. Estamos hablando de que consume 10 veces menos electricidad que un PC gamer y 150 veces menos electricidad que un ASIC. Es algo que no hace ruido, pero sobre todo es algo rentable y que al final es lo que nos interesa. Pero en el mundo de las criptomonedas hay muchísimas estafas, hay muchas personas y empresas que nos van a asegurar que vamos a ganar mucho dinero con ciertas estrategias. Entonces, en mi caso particular, y es algo que recomiendo que lo haga todo el mundo, antes de invertir, antes de comprar cualquier cosa, me gusta entender exactamente cómo funciona y cómo se genera el dinero, ya que el dinero no crece de los árboles, el dinero no se crea por arte de magia, sino que el dinero tiene que venir de alguna forma. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de inversión, lo que yo hago es entender de dónde viene el dinero para ver si tiene sentido el dinero que voy a estar generando. Así que lo que os voy a explicar ahora es cómo funciona esta estrategia y cómo vamos a generar ingresos con todo esto. Estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis o utilizáis plataformas como puede ser Dropbox, como puede ser Google Drive o como puede ser iCloud, que básicamente son plataformas que nos permiten almacenar todo tipo de documentos, archivos, fotos, vídeos en la nube. Lo que ocurre es que realmente estos documentos no están en la nube, están en unos servidores que tienen estas empresas, que son grandes naves con un montón de servidores, y cuando nosotros subimos nuestros documentos, archivos, fotos, vídeos, ahí lo que ocurre realmente es que los almacenan en estos servidores. Y estos servidores obviamente tienen un coste de mantenimiento, tienen que tener pues todos los servidores, operarios, seguridad, alquiler de las naves y un largo etcétera. Esto es lo que se conoce como almacenamiento en la nube centralizado, ya que está toda esta información centralizada en una o varias naves que pertenecen a una misma corporación. Y al ver esta ineficiencia nació lo que se conoce como almacenamiento en la nube descentralizado, que la diferencia es que tus datos, en vez de estar de forma centralizada dentro de una nave, está totalmente descentralizada la información entre un montón de ordenadores que están por todo el mundo. Básicamente, cuando nosotros utilizamos un software de almacenamiento en la nube descentralizado, cuando vamos a subir un archivo, un vídeo, un documento, lo que sea, a un software de almacenamiento en la nube descentralizado, lo que ocurre es que se va a encriptar y se va a enviar a uno o a varios ordenadores que están repartidos por todo el mundo. Los ordenadores que hacen esto se conocen como host y pueden pertenecer o bien a empresas o bien a personas como puedo serlo yo. Y por poner nuestro ordenador a disposición de estas plataformas, vamos a estar generando recompensas. Y estas recompensas no nos las van a dar porque sí, nos las van a dar porque van a estar utilizando el almacenamiento de nuestro ordenador. Puede ser el almacenamiento total o puede ser una parte del almacenamiento, pero básicamente van a estar utilizando nuestro ordenador para su modelo de negocio y por lo tanto nos van a estar dando una recompensa. Entonces todo tiene sentido. La empresa de almacenamiento en la nube descentralizado gana dinero y a nosotros nos va a dar una parte, ya que está utilizando nuestro almacenamiento para almacenar la información de algunos de sus clientes. Obviamente todo está encriptado y no podemos tener acceso a la información, ni muchísimo menos. Y todo esto que os he explicado se lleva a cabo en la blockchain. Los pagos los vamos a recibir en criptomonedas y los acuerdos que vamos a tener por prestar nuestro ordenador con estas empresas de almacenamiento en la nube van a ser smart contracts. Es decir, que a pesar de que la gente pueda llamar a esto minería porque estamos ofreciendo un servicio, estamos siendo recompensados con
con criptomonedas, esto realmente no es minería, ya que no estamos minando criptomonedas, sino que lo que estamos haciendo es ofrecer un servicio a una empresa y por ofrecer ese servicio a una empresa nos van a estar pagando con criptomonedas. Pero insisto, no estamos minando criptomonedas, sino que estamos ofreciendo un servicio y ganando dinero a cambio de ofrecer este servicio. Pero al final estas empresas utilizan la tecnología blockchain para tener costes de estructura bastante más bajos y al fin y al cabo poder ofrecer precios al cliente final bastante más bajos. Os voy a poner un ejemplo de una empresa que se dedica exactamente a esto, al almacenamiento en la nube descentralizado. Y aquí tenemos la información, Storj, y lo que hacen aquí es que lo van a comparar con pues su competencia más directa, como puede ser Google Drive, Azure o Amazon Web Service. Y lo vamos a poner por aquí, esto serían 200 teras, vamos a ponerlo 1 tera. Y así esto sería como el plan más básico de todos y podemos ver cómo los precios de esta empresa es bastante más económico que puede ser Google o como puede ser Amazon Web Service. Eso sería el precio anual. Entonces, pues básicamente el hecho de hacer este sistema les permite tener precios más competitivos. Pero claro, esta es únicamente una empresa que ofrece este servicio, pero existen un montón de empresas que ofrecen este servicio y que nos ofrecen el hecho de aportar nuestro ordenador y poder generar ingresos gracias a ello. Lo que vamos a ver ahora de la mano de Ramón es cuáles son las empresas que ofrecen este servicio que son más interesantes, cuáles son las empresas que nosotros hemos elegido y que nosotros hemos utilizado durante un mes y finalmente veremos cuánto dinero hemos generado haciendo todo esto durante un mes. Bueno, pues estamos ya por aquí con Ramón que nos va a explicar cuáles son las empresas que ofrecen todo esto, que son las más populares y las más interesantes. También nos va a decir cuáles son las que nosotros hemos utilizado durante un mes, cuánto dinero hemos ganado durante un mes, sin dejar de lado, obviamente, pues todos los problemas que han habido por el camino, que, pues como en todo, hay problemas. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal tú, Adrián? Pues muy bien, con ganas de poder entender todo esto. Perfecto, pues vamos a ello. Tal y como comentabas, hemos estudiado algunos de los proyectos más populares dentro de esta categoría de protocolos, digamos, ya que hay varios, y concretamente nos hemos centrado en 10, que son los que vamos a repasar ahora. Para empezar, estuvimos mirando un proyecto llamado Holo, que el principal problema que le encontramos es que había que comprar su dispositivo específico, que eso de por sí pues ya no nos gustó mucho, y bueno, aparte de que no nos da muy buena espina, tampoco lo tenía en stock, entonces ese ya lo tuvimos que descartar desde un inicio. Luego estuvimos mirando Chia, que era un proyecto que ya conocía, y a pesar de que en muchos vídeos y muchos foros lo metieron en esta categoría, hay que recalcar que Chia no es exactamente lo mismo, ya que lo que ellos hacen es algo conocido como Proof of Capacity o Proof of Space, que básicamente es un sistema de minería con discos duros, es decir, aquí sí que estamos hablando de minería. Y más allá de que no entraría dentro de esta categoría, además necesitas, aparte de un disco duro, que es un componente pues relativamente barato, necesitas un SSD, que es otro tipo de almacenamiento que es un poco más caro, a pesar de que pues también es más rápido. Entonces estamos subiendo bastante el coste y nos alejamos un poco de esa idea de intentar ganar criptomonedas de una forma muy barata y con un dispositivo muy barato. Seguidamente estuvimos estudiando también SC Prime, que era un proyecto que ya conocía yo personalmente, ya que de hecho lo traímos al canal hace un par de años. Y era un proyecto que en su día me gustó mucho, era pequeñito y la verdad que la gente que lo llevaba parecía con muy buenas intenciones, pero es cierto que en un momento dado, que de hecho yo en ese momento seguía con ellos y seguía utilizando mis discos duros para este proyecto, empezaron a implementar un sistema de licencias que no me convenció demasiado, ya que te obligan a pagar una licencia con tal de participar en este proyecto. Esto no me dio muy buena espina, me salí de ese proyecto y es por eso que tampoco hemos decidido participar en este proyecto en este caso. Estuvimos mirando también luego BitTorrent, que es un proyecto que empezó fuera del ecosistema cripto, pero que en un momento dado decidieron implementar un sistema de recompensa para aquella gente que compartía los archivos que se alojan en este servicio. Básicamente es un servicio de torrents, que es un sistema que lo que hace es que permite descargar archivos alojados en ordenadores de otras personas. Y el problema que le vimos a este mecanismo, el de BitTorrent, es que era un poco distinto realmente el enfoque de todo el resto. Ya que en este caso, en vez de almacenar archivos de gente, lo que hacías es que tú almacenas archivos de lo que tú querías, que podían ser películas, libros, lo que tú quieras, y a medida que la gente se los descargaba, tú ganas dinero por ello. Pero claro, ¿qué significa eso? Que si tú tienes un archivo que nadie se quiere descargar, no vas a ganar dinero, y por otro lado que muchas veces te incentiva a alojar archivos piratas como películas o videojuegos, cosas así sobre las cuales no tienes los derechos, ya que eso es lo que más va a descargar la gente en este tipo de hostings, digamos. Luego, descartados todos estos, sí que entramos en algunos proyectos mucho más interesantes, que se acercan mucho más a lo que buscamos. Tres de ellos eran Cross Network, ARV With y Flux,
Pero el problema que los encontramos era que ArrowWave y Flux eran para Linux, entonces de por sí ya complicaba un poco la barrera de entrada, ya que la mayoría de gente o tiene Windows o tiene Mac. Y en cuanto a Cross Network, era un proyecto alojado en GitHub, es decir, no era sencillamente un instalador como la mayoría de programas a los que estamos acostumbrados. Y a pesar de que tal vez podía funcionar, lo empezamos a ver complicado desde una primera instancia y decidimos apartarlo también. Apartados estos 7 proyectos, nos quedamos con 3 que la verdad que tenían muy buena pinta porque tenían bastante documentación, parecían bastante populares, es decir, sus monedas tenían bastante market cap y además tenían instalación en Windows, es decir, que pintaba todo bastante bien, que fueron Storch, Siacoin y Filecoin. Vale, Ramón, y todos estos 10 proyectos, entendiendo que estos 3 últimos son los que pues, son más interesantes, especialmente si buscamos algo pues, con bajas barreras de entrada, que se puede hacer con prácticamente cualquier ordenador y como más barato entrar en esta inversión. La pregunta es la siguiente, ¿todos estos proyectos, todas estas páginas web, el modelo de negocio, por así decirlo, es igual? O sea, ¿todo es almacenamiento, todo es prestar tu ordenador para que almacenen cosas o cambia un poco? En todos ellos tienen ese modelo de negocio, es cierto que algunos lo enfocan más a B2B, es decir, a empresas, otros más a B2C, pero todos ellos, a excepción de Chia, que lo hemos comentado antes, que es algo completamente distinto, ya que ahí realmente sí que es minería, y a excepción también es de BitTorrent, que en este caso también estás almacenando archivos para otra gente, pero el enfoque es distinto, ya que tú almacenas lo que quieres y la gente que lo quiera lo viene a descargar. Es decir, es bajo oferta en vez de bajo demanda, por decirlo de una forma. Para todos los demás sí que el modelo de negocio es exactamente el mismo. Vale, Entonces, archivos para otra gente. vale, perfecto, entendido. Y para estos últimos 3 proyectos que sí que son interesantes, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es el equipo necesario para empezar? Ok, pues para empezar con esos 3 proyectos, llevamos a cabo el experimento con un ordenador que nos costó 45 euros. El ordenador lo conseguimos comprando un pack de varios ordenadores y al hacer una compra así un poco más grande, conseguimos reducir bastante el precio, ya que los ofertan en 65 euros de segunda mano. Pero eso, pues al comprar varios conseguimos regatear un poco y conseguimos un precio, la verdad, bastante competitivo. Aún así, no son ordenadores que sean al otro mundo, son ordenadores de sobremesa con un procesador i5 4590, que para la gente que esté un poco enterada es un procesador que tiene 10 años de antigüedad, es decir, no estamos hablando de un ordenador moderno ni mucho menos. Tienen 4 GB de RAM de la categoría DDR3, que DDR3 hace referencia a la velocidad de la memoria RAM, que pues también es un componente extremadamente sencillo. Si lo compras por AliExpress te puede salir en torno a 3 o 4 euros como mucho. Y por último tiene un disco duro muy sencillito y muy lento de 500 gigas, que de nuevo es un componente extremadamente barato. Es decir, todo en este ordenador es barato y si una persona quisiese llegar a tener estas mismas especificaciones montándolo incluso desde cero, es posible que pudiera abaratar costes siempre y cuando encuentre todas esas piezas. Pero todo esto no era necesario, ya que realmente nosotros lo que queremos es ofrecer el máximo almacenamiento posible. Entonces, a pesar de que el ordenador era muy barato, sí que tuvimos en cierto modo que pasar por el lado en lo que respecta al disco duro donde se iban a almacenar todos esos datos. Y es que compramos un disco duro extra con 4 terabytes de almacenamiento, que es un componente un poco más moderno, pero que aún así lo conseguimos a un precio muy competitivo, ya que lo compramos reacondicionado y solo nos costó 67 euros, dando un coste total de 112 euros si contamos el ordenador de 45 y el disco duro de 67. Vale, Ramón, y una vez que tuvimos ya el ordenador con el disco duro, ¿cuál fue el proceso para pues, ya instalar todos estos programas y poder empezar a generar ingresos? Bueno, lo primero de todo, Adrián, fue instalarle Windows, ya que de por sí venía con Linux y a pesar de que es un sistema operativo bastante sólido y bastante interesante, para nuestro caso, que buscamos una forma lo más fácil posible, nos interesa más tener Windows y ya que estamos instalamos la última versión, Windows 11. Una vez hecho esto, empezamos ya con la instalación de Filecoin y en el caso de Filecoin es cierto que en una primera instancia nos encontramos con un problema que nos desanimó bastante y es que son muy estrictos con quién dejan entrar en este protocolo. Es decir, no puedes poner tu ordenador como una persona cualquiera y empezar a ofrecer tu almacenamiento. Debes, para empezar, rellenar un formulario que ya desde una primera instancia no te dejan meter un correo Gmail normal. Tiene que ser un email de alguna institución, un email oficial, algo por el estilo que demuestre que tiene cierta autoridad, digamos, que vas a ser bastante responsable con esos archivos que vas a almacenar. Además de eso, te piden ciertos requisitos un poco más avanzados, más complejos, como una configuración RAID, que para quien no lo sepa es un sistema que implica que en vez de tener un solo disco, tienes varios discos con un sistema de redundancia para que si en un momento dado se pierden parte de los archivos, se puedan llegar a recuperar.
Entonces ya ahí pues también nos complica bastante el trabajo, ya nosotros solo teníamos un disco. Pero aún con todos esos problemas logramos dar con una solución alternativa, y es esta aquí, que se llama Filecoin Station, que básicamente lo que nos permite es, en vez de almacenar los archivos, lo que vamos a hacer es descargar archivos de este protocolo, de Filecoin, y vamos a verificar su integridad. Es decir, de alguna forma estamos participando en este protocolo, ya que aportamos valor verificando que los archivos que tienen almacenados las otras personas siguen siendo correctos y siguen estando en perfectas condiciones, digamos, y por ello nos van a pagar, pero es cierto que no estamos realizando el trabajo completo y por ende vamos a estar ganando un poco menos que si almacenásemos todos los archivos y hiciésemos todo ese proceso completo de almacenamiento. Una vez hecha la instalación de Filecoin, que la verdad en este caso fue muy sencilla, fue simplemente descargar un instalador y ejecutarlo, fuimos ya con la instalación y el testeo de Storj y Siacoin, que si recordamos eran esos dos otros protocolos que habíamos seleccionado. Cuando configuramos nuestro ordenador para empezar a participar en el protocolo de Siacoin, al introducir en el software de Siacoin el espacio que queríamos destinar a almacenar en nuestro ordenador, es decir, al reservar ese espacio para participar en el protocolo, lo que hizo el software es generar un archivo que ocupaba todo ese espacio. Entonces nos impedía el tener otro programa funcionando en paralelo, ya que si por ejemplo hubiésemos querido también empezar a almacenar archivos en el protocolo Storj, no tendríamos espacio para ello. En el caso de Filecoin es distinto, ya que simplemente al descargar archivos para verificar su integridad, luego esos archivos se borran y prácticamente no ocupan espacio en el ordenador. Pero en el caso de Siacoin sí que tenemos que almacenar de forma permanente archivos. Entonces eso, combinado con el hecho de que Storj nos está dando bastantes problemas con el tema de puertos, que más adelante entraremos en ello, decidimos simplemente seguir con SIA y abandonar también Storj, quedándonos simplemente con SIA y con Filecoin. Vale, perfecto. Entonces, a modo de resumen, básicamente SIA sí que es almacenamiento. Se van a utilizar estos terabytes que tenemos para, bueno, se han utilizado exactamente esos terabytes que tenemos para pues, almacenar y nos pagan por ello. Y luego lo de Filecoin consiste en verificar que no es almacenamiento, sino que se descargan los archivos de forma automática, se verifican y se eliminan. Y ya está, y con eso también se generan algo de ingresos. Eso es, correcto, Adrián. Sí, y lo interesante es poder que se puedan hacer las dos a la vez. Eso es, sin perder prácticamente rendimiento, ya que al final la tasa de internet, digamos, la tasa de datos que entran y salen a través de internet es relativamente baja, puedes estar haciendo funcionar los dos a la vez con un ordenador pues relativamente sencillo como el que hemos comentado. Aún así, cabe recalcar que aunque con Filecoin el proceso fue sencillo, simplemente tuvimos que descargar un software y ejecutarlo, con Siacoin sí que fue un poco más elaborado y más complejo. No solo tuvimos que descargar el software, sino que tuvimos que configurar varios parámetros relacionados con nuestra conexión a Internet, como por ejemplo establecer una IP estática, que básicamente hace que la dirección de tu ordenador no vaya cambiando aunque tú vayas a reiniciar el router o aunque lo cambies de localización en tu casa. Luego también tuvimos que hacer algo llamado apertura de puertos, que a grandes rasgos significa que abre ciertas compuertas dentro de tu router, dentro de tu conexión de casa a Internet, con tal de que se puedan ejecutar ciertas acciones. Luego tuvimos que configurar ciertos parámetros como el precio del almacenamiento o el precio de entrada y salida de datos, ya que aquí no solo vamos a ganar dinero por esos datos que vamos a almacenar, sino también vamos a ganar dinero por el tráfico que estamos generando. Es decir, si una persona almacena datos en nuestro ordenador y cada día los descarga y los vuelve a subir, vamos a estar ganando más dinero que una persona que los almacena el día 1 y los retira el día 30. Entonces por ese lado también había que hacer un poco de configuración. Luego otra configuración que tuvimos que hacer es esa que comentábamos antes, en la que tuvimos que declarar cuánto espacio queríamos dedicar, que en ese caso pues el disco de 500 GB que venía por defecto en el ordenador lo dejamos intacto para que fuese trabajando Filecoin, y lo que dedicamos fue exclusivamente el disco de 4 teras entero a Siacoin. Y algo importante recalcar que es que a pesar de que estamos dedicando ese espacio entero al sistema de Siacoin, no significa que automáticamente se va a rellenar entero. Es decir, lo que vamos a estar haciendo es ofertar ese espacio y luego tiene que venir gente y alquilárnoslo. Pero de primeras pues va a seguir vacío hasta que alguien vaya y empiece a almacenar datos en él. Por último, tuvimos que esperar a que se sincronizase la blockchain de SIA, que esto fue un proceso bastante largo que duró un par de días, ya que, pues lo he dicho, al ser un sistema que funciona con smart contracts tiene que estar sincronizado con la blockchain. Y por último tuvimos que añadir algo que se conoce como colateral, que básicamente es una cantidad de dinero en forma de SIA coins, en forma de la moneda SIA, que se guarda dentro de tu wallet y que a medida que la gente vaya almacenando
datos en tu ordenador, se va a estar bloqueando. Entonces, si en un momento dado, si por ejemplo tú dices, ok, voy a apagar mi ordenador, o voy a borrar los datos, o lo voy a reiniciar, el sistema está pensado para que ese dinero que se ha ido bloqueando a medida que se almacenan datos sirva para compensar a esa persona a la cual has borrado los datos. Es decir, es un sistema que está pensado para desincentivar a la gente a, entre comillas, portarse mal, a no ser responsables y a borrar los datos que se están almacenando en su ordenador, ya que si no, pues sería un caos. ¿Es muy volátil esta cripto? Es una criptomoneda relativamente grande, si no lo recuerdo mal, tiene un market cap de unos 400 millones, vamos a mirarlo ahora. Aquí la tenemos, sí, exacto. Tiene un market cap de 418 millones, que no es ninguna barbaridad, pero aún así es suficiente como para que el precio por aquí, a pesar de picos puntuales, pues generalmente siempre está al mismo precio. Como veis por aquí, pues la variación es mínima, aquí la variación es mínima, y bueno, coincide obviamente con los bull runs, pero más allá de eso, pues siempre tiene un precio relativamente estable. De hecho, ahora mismo estamos en un precio, digamos, por decir una forma, de la llanura. Dudo que vaya a bajar mucho más. Algo también importante a recalcar, Adrián, es que este colateral que vamos a bloquear no lo vamos a perder, es decir, no es algo que estemos pagando. Es un dinero que sigue siendo nuestro, que vamos a tener bloqueado mientras estemos almacenando archivos, pero en el momento que queramos decidir dejar de almacenar archivos, que esto es simplemente pues darle clic a un botón y decir ya no quiero aceptar más contratos de almacenamiento de archivos, y simplemente pues esperaremos a que se expiren los contratos vigentes y a partir de ahí ya podremos desbloquear todo ese capital y ya la podemos retirar, ya que es un dinero que sigue siendo nuestro, no lo vamos a considerar como un gasto para que nos entendamos. Y en nuestro caso concreto, el colateral que hemos decidido bloquear han sido 20 euros en SIA Coins, que son aproximadamente unas 3.000 SIA Coins, y con eso nos ha dado suficiente para todo ese almacenamiento que hemos ido recibiendo a lo largo de estos días. Y con todo esto, Adrián, pues ya teníamos el ordenador funcionando. Vale. Entonces, me imagino que una vez que ha estado funcionando han habido una serie de problemas, ¿no? Hasta que funcione correctamente como lo está haciendo ahora mismo. A ver si nos los puedes explicar todos estos problemas, ¿no? Que muchas veces es lo que se oculta y muchas veces lo más importante. Así es. Muchas veces, pues la gente que enseña estos vídeos te dice, ostras, ingresos pasivos, compras una máquina, la enchufas y ya está. Pero al menos en este caso de pasivos ha tenido poco, ya que, tal y como cuentas, han habido bastantes situaciones problemáticas. La primera de todas ellas fue que en una primera instancia yo tenía este ordenador en mi habitación y lo tenía conectado a internet a través de un repetidor. Entonces, si recordáis, antes hemos comentado que uno de los pasos que hicimos fue la apertura de puertos, que básicamente es esa apertura dentro de tu conexión a internet que permite que se intercambien ciertos datos. El problema que tuvimos es que a pesar de que el protocolo de SIA detectaba que nuestro ordenador está activo, ya que está conectado a internet a través del repetidor y podía ver que está activo, no lograba encontrar, por decirlo de una forma, la ruta para llegar a depositar y descargar los archivos de la gente que quiera almacenar datos en él. Y esto era debido a que este sistema de apertura de puertos, al tener que pasar también por el repetidor, pues no llegaba a ejecutarse correctamente. Es por ello que en una primera instancia cambiamos de tipo de repetidor, cambiamos de un repetidor convencional a un tipo de repetidor que se conoce como PLC, que básicamente lo que ofrece es una conexión de internet cableada, pero a través de la electricidad de tu casa. Así a grandes rasgos, es un sistema un poco más complejo. Y con eso ya teníamos ese problema solucionado. Pero el hecho de usar este segundo tipo de repetidor ocasionó un segundo problema, y es que a pesar de que estamos consiguiendo que el ordenador sea detectado, que se subiesen datos, etcétera, la velocidad era muy lenta. Y a raíz de todos estos problemas, en cierto modo nos dimos por vencido y decidí conectar directamente el ordenador al router de mi salón, que era algo que quería evitar porque pues obviamente tener ese ordenador ahí en el salón no es lo más bonito del mundo, pero bueno, lo pusimos en una esquinita ahí escondido, dentro de lo que cabe no moleste demasiado. Luego, aparte de los problemas que tuvimos con SIA, a pesar de que con Filecoin no tuvimos este problema de puertos, sí que tuvimos problemas relacionados con las actualizaciones. Y es que parece ser que es un programa relativamente nuevo y tenía actualizaciones constantes. De hecho, ahora mismo está funcionando, pero tenemos una actualización pendiente, que ya lo veremos ahora cuando entremos en el ordenador. Entonces, por ahí también nos dio algunos problemas, ya que en algunos casos esas actualizaciones bloqueaban los ingresos que estaba generando Filecoin, es decir, dejaba de generar ingresos hasta haber implementado esa actualización. Y combinando todos estos factores, tanto los problemas de SiaCoin como los problemas de Filecoin,
dio por resultado que hubiera muchos días en los que a lo mejor teníamos el ordenador parado y como no lo teníamos conectado a una pantalla, sino que nos conectamos remotamente como veremos ahora en un momento, a lo mejor no nos dimos cuenta porque no lo estamos verificando cada día y redujo bastante los ingresos que íbamos a generar, ya que de todo el tiempo que podía llegar a estar disponible, a lo mejor estuvo disponible un 80-90%. Ujú. Entonces, para el que lo quiera hacer, realmente debería estar bastante atento día a día de cómo va para, pues si pasa algo, rápidamente solucionarlo y que no esté días muertos. Aunque cabe recalcar también, Adrián, que esto de hecho no lo hicimos porque pues, todos estos problemas ya se generaron las últimas semanas y nos pareció que pues, para lo que quedaba ya mejor seguíamos hacia adelante. Pero existe la posibilidad de usar aplicaciones que lo que hacen es que se intentan conectar a ese ordenador a través del mismo mecanismo digamos, de conexión a IP a través de esos puertos que comentamos que habíamos abierto. Entonces, si la aplicación detecta que no se puede llegar a conectar a ese ordenador, da por hecho que el ordenador o bien se ha apagado o bien ha perdido conexión a internet y te avisa con una notificación en el móvil. Entonces realmente hay soluciones para facilitarte bastante la vida. Lo que pasa es que, pues en este caso, como ya estamos en la recta final, decidimos no complicarnos demasiado y no instalarlo. Pero sí que es cierto que hay soluciones bastante prácticas que te pueden ahorrar todos estos problemas. Vale, Ramón, pues una vez que hemos visto todo, vamos a pasar al punto de los resultados. ¿Cuánto se ha generado exactamente en un mes con estas dos aplicaciones, plataformas, protocolos? Ok, pues para ver esos resultados, si te parece, Adrián, voy a abrir el ordenador en cuestión, es decir, me voy a conectar remotamente y así os lo enseño directamente desde ambos dashboards, desde el del Filecoin y el de SiaCoin. Ok, pues como veis por aquí ya nos encontramos dentro del ordenador a través de una conexión remota. De hecho, si veis, pues esto es una ventana y aquí detrás está mi ordenador real, por decirlo de una forma. Y esta primera ventana que veis por aquí se trata del software de FileStation, que es ese software que comentamos que verifica la integridad de archivos. Aquí, de hecho, pues como veis, tenemos pendiente una actualización, tal y como comentamos antes, pero podemos ver por aquí ya los ingresos que hemos generado con Filecoin. Por un lado tenemos los ingresos que ya nos han ingresado en nuestra wallet, que son estos de aquí, que si no me equivoco te lo ingresan cada 0,1 Filecoin generados. Y por otro lado tenemos los pendientes de ingresar, que son estos de aquí, que como no hemos llegado aún a 0,1 Filecoins, pues aún nos lo han ingresado en la wallet. Pero a grandes rasgos, sumando estos dos, nos da que hemos generado un total de 0,134 Filecoins aproximadamente. Y estos 0,134 Filecoins, si los llevamos aquí a CoinMarketCap a esta moneda, que de hecho cabe mencionar que es una moneda bastante grande, si veis aquí tiene 3.000 millones de market cap, nos vamos aquí y vemos que equivalen a 79 céntimos de dólar. Así que de momento no vamos demasiado bien, ya que creo que no nos da ni para cubrir el coste eléctrico. En cuanto a SiaCoin, que en este caso sí que estamos hablando de almacenamiento real, es decir, con Filecoin recordemos que simplemente estamos verificando la integridad de los archivos, pero aquí hacemos el proceso completo, es decir, deberíamos estar generando más. Si nos vamos por aquí, por el panel central, vemos que hemos generado 10,6 SiaCoins, que si nos llevamos aquí a la CoinMarketCap y calculamos a cuánto equivale eso, pues vemos que los generados son incluso menos que con Filecoin, 7,8 céntimos de dólar. Entonces, si tenemos en cuenta que el coste eléctrico es de 1,68 vatios, ya que estamos consumiendo unos 18 vatios de potencia, no nos estaría dando ni siquiera para cubrir el coste eléctrico. Pero aquí cabe recalcar algo muy importante, y es que estas cifras, al menos en el caso de SiaCoin, no son del todo representativas. Para empezar, porque tal y como comentábamos antes, tuvimos varios problemas que dieron como resultado que el ordenador no estuviese activo todos los días que debería haberlo estado. Entonces eso ya por sí redujo la rentabilidad. Pero más allá de eso, y sobre todo hablando en el caso de SIA, este tipo de protocolos, por norma general, cuanto más tiempo estén funcionando tus ordenadores, más dinero vas a empezar a generar con ellos. Esto es por dos motivos. El primero de todo es por el uptime, que es básicamente el tiempo que está el ordenador activo. Entonces, cuanto más uptime tengas, cuanto más tiempo esté activo, el sistema te valora mejor a través de un sistema de puntuación interno y por lo tanto vas a poder ofrecer precios más altos porque la gente va a decir, ostras, este tipo tiene el ordenador encendido el 100% del tiempo, le voy a comprar a él en vez de a otra persona que a lo mejor tiene problemas cada 2x3 y lo tiene funcionando solo el 70% del tiempo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque cuanto más tiempo tengas tu ordenador encendido, más datos vas a almacenar. Y esto se ve claramente si nos volvemos aquí en el dashboard de SiaCoin, y es que si bajamos por aquí,
Vemos que bueno, esta gráfica de aquí gris estaría representando el espacio que estamos ofreciendo, que como es, pues, es siempre el mismo, son siempre 4 terabytes, pero este azul de aquí representa el espacio de archivos que estamos almacenando ya de otra gente. Y como veis, a medida que ha ido pasando el tiempo, no ha hecho más que aumentar de forma lineal. Es decir, cada vez estamos almacenando más datos de más personas y de esta forma cada vez estamos generando más ingresos. Cuanto más tiempo pase, más ingresos vamos a generar. Sumado a todo esto está el hecho que realmente no hemos ganado solo 10,6 SIA Coins, sino que tenemos, por decirlo de una forma, algunos ingresos latentes, que son estos 204 SIA Coins aquí, que básicamente es una cantidad de dinero que aún no nos hemos ganado, ya que son contratos que están aún activos, es decir, son contratos que a lo mejor nos han pagado para almacenar unos datos durante un mes y llevamos solo 2 semanas, pero que en el momento de completar el mes de esos contratos, que de hecho creo incluso que si nos vamos sobre aquí, correcto, podemos ver el estado de todos esos contratos. En cuanto los terminemos, que podéis, pues por aquí tenemos algunos que ya pone successful porque los hemos terminado, en cuanto los terminemos se liberaría esa cantidad de dinero. Entonces, por eso comentamos que no es un cálculo del todo justo el que decíamos antes de que hemos ganado 7 céntimos. Claro, porque realmente lo que tendríamos que hacer es, si ahora mismo tenemos un tera lleno, habría que multiplicarlo por 4, ¿no? Los ingresos, y además habría que tener en cuenta todo lo que está pendiente, que al final pues va a ser un pago que va a acabar llegando en un futuro. Claro, y no solo eso, sino que además, cuanto más tiempo lleve tu ordenador en la red y cuando se solucione, es decir, cuando llevemos mucho tiempo con el ordenador activo, sin problemas de que se apague, de que pierda la conexión por el tema de puertos, etcétera, SIA, el protocolo, nos va a otorgar una mejor nota a nuestro ordenador que nos va a permitir ofrecer precios más caros. Es decir, nos va a permitir cobrar más por cada gigabyte que almacenemos, ya que nuestro ordenador será más atractivo para almacenar archivos para la gente que quiera usarlo. Vale, y entonces, a modo un poco de resumen, ¿cuánto dinero se puede ganar con todo esto? Pues para hacer ese cálculo, Adrián, lo que hicimos fue una proyección de cuánto podríamos lograr generar si mantenemos el ordenador activo, si no tenemos esos problemas, si sube nuestra puntuación como host y si vamos almacenando datos al ritmo que lo hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, si vamos aumentando esa cantidad de datos que tenemos almacenada. Lo que ocurriría en este caso es que los primeros 7 meses seguiríamos almacenando datos hasta que en el séptimo mes llegaríamos a los 4 terabytes. Entonces en el séptimo mes ya estaremos generando el máximo, digamos, que puede generar nuestro ordenador, ya que ya tendríamos esa antigüedad y ya que por un lado ya tendríamos esa antigüedad como host y por otro lado, pues al haber solucionado todos esos problemas de uptime y tener ya los 4 terabytes ocupados, ya estaremos en nuestro pico, digamos, de generación, siempre y cuando pues mantengamos esos estándares de calidad, de mantener el ordenador activo, de no perder datos, etcétera. Cuando llegamos a ese pico, nuestros ingresos, si sumamos lo que estamos generando con SIA, lo que estamos generando con Filecoin y descontamos el coste eléctrico, nos estará dando un beneficio de 6,06 dólares. Aún así, cabe recalcar que aunque ya estemos en beneficio, es decir, aunque estamos superando el coste eléctrico y ya estamos en nuestro pico de ingresos, que serían esos 6 dólares, aún no habríamos recuperado la inversión. Es decir, aún estaríamos en pérdidas si eliminamos nuestros costes absolutos, ya que tenemos que recuperar esos 112 euros que nos ha costado el ordenador más el disco duro de 4 teras. Si hablamos del tiempo de recuperar la inversión, en este caso serían estos 25 meses que vemos por aquí. Y a partir de 25 meses, pues ya sí que sería beneficio puro, por decirlo de una forma. Y todo esto lo podemos ver reflejado si nos vamos a esta gráfica de aquí, que de hecho se ve claramente eso que comentamos, ya que pues en una primera instancia la gráfica sube un poco más lento, la gráfica de ingresos, debido pues, al hecho de que no tenemos todos esos datos rellenados dentro de nuestro espacio de 4 terabytes, pero una vez llegamos a cierto punto, ya los ingresos se mantienen lineales, es decir, ya hemos llegado a un pico de ingresos y a partir de ahí son ingresos recurrentes en su capacidad máxima. Y en este punto de aquí, que serían pues esos 25 meses que comentamos, ya habríamos recuperado la inversión del ordenador, ya que esta gráfica de aquí, que se cruza con la de ingresos, representa el coste inicial de los ordenadores de unos 120 dólares, junto con el coste eléctrico, que es por eso que la gráfica va subiendo, ya que el coste eléctrico también se va acumulando en este caso. O si no, para una persona que tenga un ordenador en casa y que no lo tenga que comprar, estaríamos hablando de que el break-even sería... O sea, el break-even sería muchísimo más rápido y empezaría a ganar dinero a partir del mes 2, porque el mes 1 se pierde dinero debido al coste eléctrico, ¿no? Pero ya el mes 2 ya estaría empezando a generar ingresos si una persona que tiene un ordenador en casa y que al final
no le va a costar nada, aunque obviamente habría un coste de oportunidad porque lo podría vender. Así es, si tienes un ordenador ya en casa que no estés usando, en ese caso, pues, bueno, de hecho era nuestro caso porque era un ordenador que habíamos usado de otro vídeo, pero efectivamente, si tienes un ordenador ya en casa, en principio podrías estar ganando desde el mes 2 como vemos por aquí, ya que a partir del mes 2 los ingresos que generas con Filecoin y con Siacoin ya están superando ese coste eléctrico. Aún así, cabe recalcar, Adrián, que en nuestro caso es un poco particular, el caso de nuestro ordenador, ya que consume excepcionalmente poco. Es poco habitual que un ordenador consuma 18 vatios, ya que generalmente, sobre todo cuando lo usas activamente, los consumos se van a disparar. Y si hablamos de un ordenador gamer que tiene una gráfica o que tiene componentes un poco más preparados, digamos, para trabajos de la actualidad, ya estaremos hablando de consumos, pues lo que comentamos al inicio del vídeo, 10 veces más elevados. Es por eso que ese razonamiento habría que cogerlo con pinzas, ya que aplicaría solo a cierto tipo de ordenadores. Y aunque esos 25 meses de break-even que comentamos, esos 25 meses para recuperar la inversión, la verdad que están francamente bien para lo que es el ecosistema cripto, lo podemos llevar un paso más allá. Y es que, no sé si recordarás, Adrián, que hace unos meses sacamos un vídeo sobre cómo ganar dinero ofreciendo tu conexión a internet a través de VPNs descentralizadas. Os recuerdo como si fuese ayer. Pues si juntamos el almacenamiento descentralizado con ese servicio en el que ofrecemos nuestra conexión a internet, es decir, el funcionamiento o el protocolo, digamos, es relativamente similar, pero en un caso ofertamos espacio de almacenamiento y en otro ofertamos nuestra conexión, estaríamos consiguiendo unos ingresos extras, concretamente de $7,20 al mes, que no van a perjudicar en principio el rendimiento, ya que el tráfico de red que vamos a generar por ambos lados no va a ser excesivo, es decir, no va a producir conflicto, reduciendo así el break-even, el tiempo de inversión, de esos 25 meses que estamos viendo antes a simplemente 12 meses. Es decir, un break-even muy razonable y muy competitivo, sobre todo en este rango de precios. La verdad que no creo que haya muchas máquinas o muchos setups de este estilo que puedan competir con este break-even. Y incluso si hablamos de criptomonedas en general, ahí si quieres ir a break-evens parecidos, te tienes que ir a ASICs mucho más caros de $3,000 o $4,000. Vale, pues entonces estaríamos hablando de un beneficio mensual sumando estas tres cosas de 3,26, que honestamente es un beneficio bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión total para conseguir esto, estamos hablando de 120, $130, que es bastante económico. Así es, la verdad que en mi humilde opinión un ROI bastante competitivo. Genial, Ramón, pues muchísimas gracias por esta explicación, explicando todo bastante detallado. Y nada, como siempre es un placer tenerte por aquí. Lo mismo digo, queda muy bien, Adrián. Un saludo. Bueno, chicos, para concluir este vídeo me gustaría decir que, sinceramente, el break-even que tiene este proyecto es un break-even bastante atractivo. Estábamos hablando de recuperar la inversión en 12 meses, en un año, es algo que es bastante interesante. Pero, como ocurre en todas las inversiones tienen riesgo, absolutamente todas las inversiones tienen riesgo, pero si ya hablamos de inversiones que están relacionadas con tema cripto y cosas así, suelen tener un riesgo bastante más alto, y en este caso, al final, es una inversión que no depende únicamente de nosotros, ya que depende de, número uno, que funcione todo el tema de la VPN que hemos comentado lo último, y número dos, que la gente quiera almacenar dentro de nuestro ordenador. Entonces, es una inversión que sin duda tiene un break-even interesante, pero es algo que no depende exclusivamente de nosotros. La instalación y configuración de todo esto sin duda no es sencilla, no es para todo el mundo, hace falta tener ciertas bases. El artículo que Ramón ha utilizado para configurar y hacer todo esto es este, que aparece por pantalla. Y nada, lo que me queda por decir es que de verdad que espero que este vídeo os haya servido. Hemos hecho una investigación realmente exhaustiva para ver si este tipo de cosas funcionan y cuáles son las que son más interesantes. Lo hemos probado durante un mes para no únicamente deciros que esto es interesante, sino que probarlo y poder deciros las cosas positivas y las cosas negativas. Al final, el objetivo de este tipo de vídeos es probar las cosas para que vosotros no las tengáis que probar y así daros los resultados ya masticaditos para que podáis decidir por vosotros mismos si es algo interesante o no, basándoos en una experiencia real, no únicamente en una persona que os lo dice o os lo deja de decir. Y nada, soy Adrián Sáenz. Si el vídeo te ha parecido interesante, no dudes en dejar un like, no te cuesta nada y a nosotros de verdad que nos ayudas un montón. Tampoco dudes en compartir este vídeo con familiares o amigos que les interesen todas estas cosas para que vean la realidad y que vean un caso real. Y nada, soy Adrián y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.